Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en los conversatorios de la periferia al centro de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. En el encuentro de hoy vamos a estar conversando sobre trabajo, infraestructura y conectividad. Este es un espacio plural, este es un espacio para pensar los últimos de la sociedad, aquellos que en general no son pensados, y con todas estas ricas conclusiones de estas jornadas vamos a trabajar con el Consejo Económico y Social. Desarrollar una demografía comunitaria exige pensar en infraestructura. La infraestructura es la tradicional de caminos, de ferrocarriles, pero también es la nueva infraestructura de otros caminos tecnológicos a través de la conectividad. Durante la pandemia, el acceso a la conectividad se volvió una necesidad urgente. La comunicación es un derecho humano para todos y todas. De esto nos va a hablar Pablo Urquiza. En primer lugar, poder plantear desde dónde afirmamos nuestras convicciones en términos de lo que significa hoy el acceso a la conectividad como básicamente el derecho humano a la comunicación, un servicio de interés público, un bien público que hoy se encuentra en tensión y en discusión por este carácter, y también como un servicio público esencial y estratégico. Así lo pensamos, así lo concebimos, y también lo pensamos desde una dimensión que tiene que ver con nuestros valores, con nuestras convicciones. Lo pensamos en términos de caminar hacia una soberanía tecnológica que también acompañe nuestra independencia económica y que también se enmarque en procesos de inclusión social, que en este caso también es la inclusión digital, que desde el Estado es el lugar desde donde estamos trabajando y desde donde concebimos la posibilidad de fortalecer las políticas públicas en materia de conectividad. Hemos podido ver cómo aquello que ni siquiera era una preocupación, porque si nos retrotraemos hace un par de años, la conectividad para las villas y los asentamientos era algo que estaba fuera de la discusión pública, no había empresas dispuestas a invertir y no había un Estado que promoviera esa inversión. Hoy hay un Estado que promueve la inversión y hay empresas interesadas en poder desarrollar conectividad en los barrios del RENAVAP. Creo que hoy ya no se discute que la conectividad forma parte de la infraestructura básica que requieren nuestras comunidades rurales, nuestras comunidades de pueblos originarios, los barrios más empobrecidos de nuestro país. Creo que hoy es el agua, es la luz, pero también es el asfalto y también la conectividad. No creo que hay que pensar que hoy cuando se urbaniza un barrio, cuando cavamos para poner la conexión de agua, creo que también hay que poner el tritubo para poder poner la fibra óptica. Creemos que hay que fortalecer la conectividad del sistema público, de las escuelas, de las universidades, de todos los estamentos del Estado, de las instituciones de salud, de seguridad. Estamos trabajando también en un proyecto de conectividad de los parques industriales para mejorar la producción, el empleo. Queremos que siga permitiendo que los más pobres de nuestra patria, los más postergados, puedan pensar en grande, acceder a los bienes en igualdad y en justicia para poder tener una sociedad más igualitaria y que en materia de conectividad también podamos imaginarnos una sociedad con una brecha cada vez más pequeña. Sergio Sacia es secretario general de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
¿cuál debiera ser ese factor convocante que nos lleve a trabajar todos juntos, a pesar de las diferencias que podamos tener? Y justamente era la responsabilidad y un objetivo común. Y ese objetivo común es ponernos de acuerdo de que tenemos que debatir un proyecto integral de desarrollo del transporte que no haga competir, por ejemplo, lo que se habla siempre, el camión con el tren, o viceversa, sino que busquemos la complementación en ese sentido. Y la complementación con el puerto, con las vías navegables, con el sector aéreo. Y nos pusimos a trabajar en ese sentido. La verdad que en la Argentina yo no recuerdo que se haya hablado, que se hable de qué modelo de transporte integral necesita un territorio tan extenso como nuestro país. En donde los ferroviarios decimos, el ferrocarril debe ser la columna vertebral de transporte. Lo es en los países desarrollados del mundo, ¿por qué no acá? Pero lógicamente sin olvidar cada uno de los otros modos de transporte, en donde una Argentina que está inmensamente poblada en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario, digamos, y que seguramente si desarrollamos la integración del transporte podemos también repoblar la Argentina de otra manera, donde la necesidad de vivienda es primordial y la necesidad de empleo es primordial. Porque si apostamos fuertemente al desarrollo del transporte y a la articulación de los distintos modos, tenemos muchas bondades que podemos o beneficios que podemos lograr. La generación de empleo, la posibilidad de que se desarrollen las economías regionales. Si uno transforma en política de Estado claras qué modelo de transporte necesita la Argentina, qué ferrocarril necesita la Argentina, podemos claramente traspasar los gobiernos y apostar al desarrollo que necesita el país. Nosotros dijimos cuando cerramos el Congreso de la CAT, en donde coincidimos todos los compañeros y las compañeras de los distintos sindicatos, vamos a trabajar, vamos a vincularnos con el Estado, vamos a llamar a todos los sectores, vamos a compenetrar al sector empresario, porque a este país lo ponemos de pies entre todos y las diferencias hay que dejarlas a un costado si creemos realmente un desarrollo integral de nuestra querida Argentina. Gabriel Catopodis es el actual ministro de Obras Públicas de la Nación. Sin duda tenemos que volver a armar el país, tenemos que volver a juntar las piezas, los pedazos de esta nación y reconstruir y reparar mucho dolor, mucha angustia de la gente, pero también un sentido de país de mediano plazo, ¿no? Siempre estamos en esa tensión de la agenda de coyuntura, lo inmediato, lo que tenemos en el día a día y que son las preocupaciones cotidianas de la gente, pero al mismo tiempo, y quienes tenemos responsabilidades institucionales, la necesidad de poder levantar la mirada y construir una visión un poco más esperanzadora y fundamentalmente más de futuro de cómo sigue la Argentina, ¿no? De cómo sigue la Argentina después de esta pandemia, de cómo sigue esta Argentina más allá de las coyunturas políticas. El concepto de cómo integramos, cómo vinculamos, cómo repoblamos, cómo organizamos mejor el territorio argentino, el territorio de nuestro país es un gran tema, ¿no? Es un eje que tiene muchas aristas, muchas. Habla y refiere a la matriz de desarrollo de nuestro país, qué tipo de crecimiento, de qué manera imaginamos, qué cosas tenemos que conectar para que la Argentina crezca y se desarrolla. El primer concepto es el de la matriz de desarrollo, el segundo concepto es el de las oportunidades, la de traer oportunidades cada vez que llega una línea férrea, cada vez que llega una inversión o una intervención de conectividad digital, cada vez que llega una ruta o un camino,
estamos moviendo el tablero y estamos trayendo y abriendo oportunidades donde no las había. Entonces me parece que ese eje, el de las oportunidades, es claro. Y la tercera dimensión me parece que tiene que ver con la posibilidad de pensar, como bien decía también Sergio, en un plan, en una política de mediano y largo plazo, ¿no? En una política y en un plan que permitan proyectar. Hay entonces allí, de la mano de la matriz de desarrollo, de la mano de las oportunidades y de la mano de un plan de infraestructura vial, ferroviario para la Argentina, de integración que permita repoblar, que permita reorganizar la ocupación del territorio. Sin duda que hay algo que lo cruza todo eso, que es cerrar las brechas y achicar el sentido de desigualdad que tiene la Argentina. La Argentina tiene un sistema vial diseñado hace más de un siglo que tuvo claramente un diseño concéntrico al puerto, que estuvo diseñado y pensado por un Estado centralista. Bueno, eso hay que rediscutirlo. Hay que rediscutirlo con nuevos puertos, hay que rediscutirlo con otra matriz, hay que rediscutirlo con un sentido más federal, hay que rediscutirlo con un sentido de rutas y de líneas férreas que puedan cruzar horizontalmente, que puedan ir construyendo anillos. Yo creo que hace falta un gran pacto social en la Argentina, que esté superador así los ferrocarriles funcionan, así las rutas, así la conectividad o algo de eso. La crítica es muy fácil, criticar uno al otro, el gobierno que está de turno, la oposición critica, acá hay que hacer un pacto social muy grande en donde tenemos que estar todos los actores, desde la política, desde el sector empresario, desde el sector de la representación de los trabajadores, del sector de la economía popular, etcétera, y ahí trazar los ejes centrales de qué es lo que necesita la Argentina para salir de esta situación, haciendo un análisis y una fotografía real de cómo estamos. Funcionarios del Estado, ministros, sindicalistas, representan la metáfora de esa construcción común de un proyecto de país. En el próximo bloque seguimos con más Argentina desde las periferias. Millones de trabajadores y trabajadoras trabajan en la economía popular en toda nuestra patria. El Estado no puede desconocer esta realidad y debe sentarse con el sindicato de esos trabajadores a ver caminos comunes para mejorar su condición. De cómo recuperar la capacidad de ahorro de los trabajadores y las trabajadoras nos habla Agustín Datelli. Yo entiendo cierta discusión que hay a partir de la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estas cosas, que empieza a colarse en ese debate de no tenemos programa económico porque no es el que el Fondo Monetario pretende, etcétera, etcétera. Pero es un error no tenerlo. Hay que ponerlo sobre la mesa y dar esa discusión. Y ese programa económico tiene que contemplar lo que venimos hablando hoy acá. Tiene que contemplar esa necesaria generación de empleo, tiene que identificar sectores estratégicos, tiene que plantear una estrategia de inserción internacional inteligente de Argentina al mundo, tiene que transparentar el rol del Estado en términos de asistencia sobre ciertos sectores estratégicos en los cuales se va a trabajar y a los cuales se le va a canalizar recursos para poder generar empleo. Pero para eso, y para tener ese plan, hay que pensarlo, hay que ponerse de acuerdo entre todos los sectores, hay que ponerlo sobre la mesa, y ese mismo plan va a ayudar a ordenar esa macroeconomía que tenemos que ordenar para que eso pueda tener éxito al final del camino.
porque si no es absolutamente imposible y entramos en una dinámica de círculo vicioso que es en la que estamos hace muchísimo tiempo. Y en la Argentina el problema central que tenemos es que no tenemos moneda. Bueno, y ahí aparece la idea del ahorro nacional. Y ahí se plantearon dos ideas dentro de este programa. Una es la generación de un fondo que se lo llamó Fondo Mujica, que tiene que ver con modificar algunas partidas de impuestos para direccionar recursos hacia este programa y avanzar en este desarrollo. Y otra que metimos, que apunta también a quebrar el círculo vicioso, es el tema de generar un ahorro nacional. Lo que propusimos como idea novedosa, y se puede trabajar y agregar o modificar en ese sentido, pero es una idea novedosa, es tomar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores registrados a través de su recibo de sueldo, y decir, bueno, a ver, direccionemos un porcentaje de lo recaudado por ese impuesto, en principio un 10%, a un fondo de gestión estatal, un fondo nacional de gestión estatal, pero absolutamente transparente, que direccione esos recursos a la economía real, en el marco de una planificación, que en el marco de esto que planteamos, repoblar la red de transporte, qué sectores de la industria estratégicamente se van a ir desarrollando a lo largo de todo el país, etcétera. Bueno, tomar ese 10%, armar un fondo y ese fondo gestionarlo de manera transparente, direccionando recursos hacia esos sectores de la economía real. Pero además dijimos, vamos a sumar otra cuestión, que es que otorguemos, porque ese 10%, perdón, no lo aclaré, que el trabajador hoy dejaría de pagar a través del impuesto, lo vería reflejado en una cuenta, una especie de cuenta de capitalización, ¿no?, del propio trabajador en este organismo de gestión estatal, que no sería de acceso directo, no es que el trabajador puede ir y sacarlo mañana, tendría un horizonte temporal un poco más largo que permitiría entrar en esta dinámica. Pero además dijimos, sumemos otro 10% que funcione de esta manera. Si el trabajador registrado tiene capacidad de ahorro, en lugar de tomar esa capacidad de ahorro e ir corriendo a la cueva de la esquina, al dólar blue, a lo que sea, y seguir fomentando esta espiral de círculo vicioso, colocara ese ahorro en el fondo, se le reconoce un 10% adicional del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría en ese mismo fondo. ¿Se entiende? O sea, vamos a poner números redondos para que se entienda. Pongamos que el tipo paga 100.000 pesos de impuestos, ¿no? Una locura, pero digo un número grande. 10.000 van a la cuenta de capitalización, ¿sí? Si el tipo ahorrara 10.000 pesos, tuviera la capacidad de ahorro por 10.000 pesos y los pone en el fondo, se le reconocen 10.000 adicionales del impuesto. Entonces, habiendo él puesto sus 10.000 pesos de ahorro, ve reflejado 30.000 en esa cuenta, a la cual va a tener acceso en algún horizonte temporal, y además está planteado ahí en el trabajo que haya diferentes modalidades, con algunas con un plazo un poco más largo, otro un plazo más corto. Ahí juegan, bueno, las tasas de interés, los destinos de esos fondos, etcétera, etcétera. Paula Valmedina es doctora en Ciencias Sociales y especialista en cuestiones de trabajo. ¿Qué es la economía popular? ¿No? Una gran discusión de este último tiempo. Y en principio decir que es un término que un sujeto colectivo que se organizó, se dio a sí mismo, y que hoy puede ser reconocido a través de una sigla, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. ¿Y que lo utiliza para qué la idea de economía popular? Bueno, en principio para describir una realidad muy extensa del mundo del trabajo. ¿Qué característica tiene? Que es diferente a la relación laboral clásica, tradicional, y que tiene una producción de bienes y servicios no regida exclusivamente por la lógica del mercado. En este sentido, uno podría sostener que el trabajo es mucho más que el empleo y la economía también es mucho más que la economía mercantil. Así es como la OIT desde la década de los inicios del 70 habla del sector informal y construyó decenas de formas de medirla y de caracterizarla. Así se habla de las economías comunales o comunitarias, de la economía doméstica, de la economía formal, de la economía informal. Es decir, hay una amplia, prolífica debate que tiene, ¿cuánto es eso? 5 décadas aproximadamente, o 6 décadas, donde, más allá de las diferencias, ¿qué conclusión común hay?
Una muy importante es que efectivamente ahí hay otro mundo del trabajo, ese es otro desempleo en todo caso, esa fue otra de las formulaciones que se hizo. Y la segunda caracterización muy importante es que todas esas economías que podemos nombrar así, economía comunitaria o popular en nuestro caso, economía formal, economía informal, economía doméstica, están interrelacionadas entre sí. No son economías en paralela, sino que están fuertemente vinculadas. Porque efectivamente lo que comienza a pasar con los trabajadores que habían quedado inicialmente y se autoidentificaban con la idea de desocupado y despedido, empieza a haber lo que uno podría llamar una rebelión subjetiva, ¿no? Una rebelión profunda de las estructuras de la identidad. Una capacidad para rechazar esta idea de que somos población sobrante para gritar articuladamente somos lo que falta, ¿no? Que es como la gran consigna que aparece ya en el Teatro Verdi en 2010, bueno, en distintos momentos. Un tercer elemento que me parece que también es muy importante destacar es el proceso de organización de territorialidad y de gremialidad. Y eso implica la reorganización del trabajo y del tejido comunitario en términos generales. Entonces ahí encontramos, cualquiera que va y que conoce un barrio, sabe que uno entra a un barrio y aparecen las cooperativas, las panaderías, los lavaderos de autos de las organizaciones, los comedores, los espacios de cuidado de la infancia, las plantas de reciclaje y recuperación. Es decir, aparecen una enorme multiplicidad de trabajos y esa combinación de gremialidad, de territorialidad, de trabajo y de tejido comunitario quizás es una de las cosas más ricas de este fenómeno extraordinario que es la pobreza en movimiento. Los trabajadores de la economía popular no tienen derechos elementales como el derecho a las vacaciones, el derecho a licencias por enfermedad, es decir, el conjunto de derechos que tienen los trabajadores asalariados registrados son los que carecen este otro conjunto de trabajadores. Entonces hay que reconstruir ese sistema de derechos y hay que pensar de qué modo se redistribuyen entre estas economías que están interrelacionadas del modo que antes comentaba, la comunal, la popular y la formal, recursos para reconocer el valor que producen estos trabajadores y en ese sentido la política del salario básico y la política del salario social complementario me parece a mí que son instrumentos muy importantes. Claudio Moroni es abogado y actual ministro de Trabajo de la Nación. Primero, Argentina tiene una larga historia de desencuentros políticos que terminaron después, visiones absolutamente distintas de lo que entendemos como modelo de país, que es gran parte del fenómeno que explicaba el compañero economista de los desastres económicos que padecemos cíclicamente. O sea, la restricción externa empezó en el 52. En el 52 tuvimos el primer atisbo de la restricción externa. El general trató de resolverlo con el famoso Congreso Argentino de la Productividad, que algún día lo reeditaremos y no funcionó. O sea que es un fenómeno que ya es cíclico, pero es consecuencia de desencuentros políticos. Tengo absolutamente claro que ya no hay una sola forma de trabajo. La realidad es que esto de pensar que vamos a resolver el problema de la gente con empleo dependiente, con el modelo fordista de la década del 70, no nos va a resultar porque no va a haber. O sea, la realidad es que no va a haber. Va a haber más. Argentina todavía tiene una ventaja respecto a los países desarrollados, es que queda tantas cosas por hacer que ese empleo fordista típico, regulado por la ley de contrato de trabajo, tiene muchas posibilidades de crecer mucho. Tenemos problemas de infraestructura, los problemas de logística que comentaba son enormes los problemas de logística que tenemos. Tenemos millones de hectáreas cultivables sin cultivar, somos un país que tenemos agua dulce como para tirar para arriba y no la usamos, o sea, tenemos infinidad de cosas como para que los modelos productivos tradicionales crezcan. ¿Que van a alcanzar para resolver todos los problemas? No. La realidad es que esto es un fenómeno que lo vemos en el mundo. Con lo cual, los otros modos de producción requieren también nuestra atención. De hecho, lo reconozco tanto que con Paula discutimos y resolvimos el tema de darle a la organización del trabajo social, trabajo de economía popular, las mismas prerrogativas y características que un sindicato. De modo tal que considero que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que resolver son los puentes
entre las regulaciones de la economía formal y lo que sucede en el otro sector de la economía. Ese es nuestro gran dilema. Nosotros tenemos barreras de acceso, porque todavía tenemos instituciones normativas, tributarias, de seguridad social, de regulación del contrato de trabajo, etcétera, etcétera, vinculadas a un modelo que ya no existe. Nos quedamos en un periodo y con lo cual esas regulaciones que tenemos, en gran parte, muchas de ellas tributarias. Yo escuchaba a los compañeros que tienen los problemas para facturar, para demostrar sus ingresos, etcétera. Esas son regulaciones tributarias. Tenemos regulaciones tributarias como si todos los modelos productivos fueran los que estamos acostumbrados o los que teníamos en la década del 70, y hoy ya no son esos todos los modelos productivos. Y la verdad que ahí tenemos una deuda, que es que tenemos que ajustar esos esquemas que alguna vez funcionaron a un esquema nuevo que requiere otro tipo de regulaciones que reconozca todos estos modelos de actividad. Acabamos con tema política de ingresos, con el tema del famoso salario. Yo creo que mientras haga falta sistemas de asistencia focalizadas y temporales, hay que darlas. O sea, soy absolutamente convencido de que si algo no tuvo el Estado argentino ni va a tener este gobierno, son políticas crueles. Políticas crueles de dejar gente sin nada. Ahora, estratificar la situación en un sistema de ingresos universales, de salarios universales de tipo, sigo sin estar de acuerdo. O sea, creo que tenemos que... No, lo primero que no nos podemos resignar es a que todo el mundo se incorpore de algún modo en las distintas formas de trabajo. Cuando yo hablo de trabajo, no hablo de trabajo registrado o salario formal, sino en las distintas formas de trabajo, y tenemos el deber desde el Estado de ver cómo que hacemos que esas distintas formas de trabajo tengan protecciones adecuadas. El sistema de mal llamado, digamos, formal, el sistema actualmente de producción no va a desaparecer, y el sistema de economía social, etcétera, etcétera, es un fenómeno que tampoco va a desaparecer, porque aun cuando tengamos una suficiente capacidad, una fuerte capacidad argentina para hacer crecer lo que llamamos el sector formal, tenemos millones de cosas por hacer, ese nunca va a ser suficiente. Entonces lo que tenemos que generar son instituciones adecuadas para que ambos sectores coexistan, participen de la actividad en igualdad de condiciones, tengan tributación adecuada, registración adecuada, formalidad adecuada, de modo tal que la formalidad no sea una barrera de acceso, que es lo que termina sucediendo. Los sistemas de formalización terminan siendo barrera de acceso, y eso es lo que estamos tratando de ir eliminando. Hay un proyecto muy interesante que está trabajando la FIP respecto del monotributo que tiende a esa cuestión. Y esto solo se puede hacer, insisto, en un marco de una estabilidad política. Que le dé la estabilidad política se requiere porque un programa de desarrollo tiene que tener legitimidad social. O sea, un programa de desarrollo no puede ser llevado a patadas. Tiene que tener legitimidad social. De modo tal que requiere una serie de acuerdos que hoy todavía no lo estamos logrando. La necesidad de fortalecer nuestra moneda, de recuperar la capacidad de ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, y principalmente de reconocer una historia de luchas que nos trajo hasta acá. En el próximo bloque vamos a compartir estas ideas con el Consejo Económico y Social. Bienvenidos a este último conversatorio de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. El cuarto, los tres anteriores tuvieron como ejes el trabajo con derechos, repoblar la patria, desarrollar una demografía comunitaria. Así que agradecemos a los compañeros, las compañeras que hoy nos acompañan, que desde hace mucho tiempo vienen trabajando estos temas del trabajo como ordenador social, la importancia de la agenda de tierra, techo y trabajo, las tierras fiscales con fines productivos, la urbanización de barrios populares, los lotes con servicio y tantos otros que iremos desarrollando en el conversatorio de hoy, que también coinciden con las claves que ustedes han fijado del Consejo Económico y Social. Primero los últimos, el bien común,
el foco en el futuro, de lo simple a lo complejo, el principio de subsidiariedad. En estos 3 conversatorios salieron cuestiones realmente muy, muy interesantes, muy potentes, muy urgentes, que las sintetizo en 2, las sintetizamos en 2. Y tomamos algo que Gustavo Vélez había escrito en un escrito muy interesante del 17 de octubre. Salió con mucha fuerza la necesidad de recuperar las capacidades del Estado. En ese artículo vos hacías referencia al general Perón, que había dispuesto allí en el peronismo histórico 2 grandes decisiones, un Estado con un gran sistema estadístico y un Estado con consejos de planificación. Los compañeros y las compañeras que han hablado en estos 3 conversatorios previos han dicho que había una carencia de espacios de concertación común. Y el otro tema también, un apotegma del general Perón, una sensación que nos quedó de los 3 conversatorios anteriores, la sensación de una frontera, la sensación de un límite. A este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Siempre los límites se corren, pero simplemente queremos traducir que eso se escuchó con mucha fuerza en estos 3 conversatorios de muchos compañeros, compañeras y los compañeros del público. Nos van a acompañar en el conversatorio de hoy Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Gustavo Carrara, obispo vicario de la Pastoral de Villas, Paula Garnero, coordinadora de la misión Educación y Trabajos del Futuro del Consejo Económico y Social, y Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social. También nos acompañan compañeros y compañeras de los territorios, militantes, de los curas villeros, que vienen trabajando con nosotros este espacio de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Lo que vemos nosotros como salida estratégica de este país está vinculado a una nueva población, una repoblación de la Argentina, lo cual implica, tiene que ver con la planificación, pero en la planificación tienen que entrar los sectores populares. Lo que, desde nuestro punto de vista, ocurre de hace muchos años, que hay una tensión entre los sectores populares y los gobiernos, que la única forma de saldarla es teniendo, mucho más conexión. Esto lo hemos hablado mucho con compañeros que están hoy en el gobierno. Ha mejorado mucho en el sentido que hay compañeros que están en algunos lugares de gobierno, pero se necesita profundizar el diálogo con los sectores populares. Para nosotros hay una cuestión que venimos hablando desde hace 10 años, por lo menos, que siempre entra en contradicción con algunos sectores de nuestro pueblo que opinan lo contrario. Para nosotros el sistema actual, capitalista a nivel mundial, por su avance en la concentración económica y el avance tecnológico, nos deja sin la formalidad del trabajo, no sin trabajo, porque hemos sido capaces de crear nuevas formas de trabajo vinculadas al hacer comunitario, ¿no? De hecho, en el RENATEP hay la mitad de los inscriptos, creo, la mitad de los inscriptos son de la rama sociocomunitaria, que es lo que construye comunidad y a la vez genera trabajo. Son 2 elementos que son muy difíciles de comprender si uno no comparte un poco la vida en esa situación. Fue difícil para mí hasta que lo compartí muchos años, y es difícil para el que gobierna, pues está presionado permanentemente por las corporaciones y por todos los intereses sectoriales que hay en un país. Pero nos parece estratégico. La repoblación no puede ser
digamos, porque alguien decide desde algún lugar de gobierno, bueno, ahora vamos a repoblar, ahora vamos a llevar a la gente a este lugar. Tiene que ser profundizar ese debate para generar nuevas formas de asentarse y de trabajo. Y la repoblación está muy vinculada a la producción de la agricultura. Para nosotros está muy vinculada a la producción de la agricultura familiar y a que se vayan instalando industrias, que haya una mixtura entre los distintos sectores. Es una discusión profunda. Yo creo que todavía no la empezamos, o sea, empezamos a gozarla, pero no a profundizarla. Y después el planteo vinculado al trabajo y a la economía popular. Hay propuestas, hay 2 o 3 propuestas dentro de los movimientos populares y que integran la UTEP. Una está vinculada a que la salida de la pandemia necesita sí o sí el salario básico universal para los sectores que no están organizados en la economía popular, pero que al estar por fuera están en peores condiciones. Esa es una posición. Otra posición está más vinculada a fortalecer mucho más a través del salario social complementario un proceso creciente de organización de la economía popular, que además tiene que estar financiado por créditos no bancarios o bancarios, pero digamos, que los intereses sean los mínimos y que desarrolle esa economía que el pueblo está creando permanentemente y que muchas veces no tiene terminal donde discutir ese desarrollo. La pandemia ha sido muy dura para el mundo, para nuestra patria en particular también, pero a la vez se presenta como una oportunidad para recomenzar, para hacer nuevos planteos. Y lo que nosotros quisimos hacer es que eso de los últimos para llegar a todos no quede en un bello eslogan nomás, sino que se escuche la voz de los últimos, de las periferias, que puedan hablar a la Argentina, ¿no? Y entonces hicimos una lectura de distintas propuestas que vienen surgiendo desde los sectores populares, como el Plan de Desarrollo Humano Integral, el proyecto de la Vuelta al Campo, el Manifiesto, el proyecto de ley Tierra, Techo, Trabajo, e intentamos que esos proyectos dialogaran y tuvieran puntos de encuentro, y así generamos estos grandes temas, ¿no? Importantes, como crear trabajo, repoblar la patria y soñar con una demografía también comunitaria. Inspirador para nuestra universidad es también la figura del Papa Francisco. Nuestro texto fundacional es el Discurso a los Movimientos Populares del 9 de julio del 2015 en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Por eso siempre escuchamos al Papa con atención. Y él usa esta idea de recomenzar en la carta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Donde pone como ícono una parábola de casi 2000 años, pero que es clave, yo diría, porque el buen samaritano se detiene frente al que está tirado, frente al que está roto, y se hace cargo. Y también busca a alguien que lo ayude, en este caso que es el posadero, y ahí aparece la figura tan importante del nosotros y de construir un nosotros cada vez más grande que se haga cargo de las hermanas y los hermanos que más están sufriendo. Y en las periferias geográficas, pero sobre todo existenciales, que muchas veces representan los compañeros y compañeras que están acá, ese nosotros grande que va aumentando, fuente de esperanza en medio de la lucha, muchas veces por sobrevivir.
Se entiende perfectamente, existencialmente diría yo, que nadie se salva solo, que necesitamos de ese nosotros grande. Y esa parábola de Jesús también detenerse y hacerse cargo define proyectos políticos, define proyectos económicos, define proyectos sociales y también religiosos. Incluir o excluir. En el próximo bloque seguimos con más Argentina desde las periferias. El problema básico que yo percibo en la situación de la Argentina de hoy es un problema de implementación. Me gusta decir que la principal revolución que tenemos que poner en marcha en la Argentina es la revolución de la implementación. Hay una cantidad de cuestiones que están como muy presentes en el mensaje público, están muy presentes en la agenda, pero fracasan cuando llega el momento de la implementación. Y eso tiene que ver con la capacidad del Estado, que está diseñado con un nivel de fragmentación y de atomización enormemente paralizante, con un nivel de trabas burocráticas que no les tengo que explicar a ustedes, lo viven a diario, cuando llega el momento de registrar una cooperativa, de acceder a un crédito, de tener un paso en el acceso a la justicia, de tener que formalizar la titularización de una propiedad, de un pedazo de tierra, de poner en marcha una pequeña y mediana empresa, un microemprendimiento. Hay un Estado que está ajeno a todo eso, está totalmente fragmentado y a su vez tiene un marco normativo que es reflejo y es metáfora de lo poco que importa la solución de los temas cuando llega el momento de ir a la base social. Entonces hay que recrear y hay que hacer una transformación muy profunda del aparato estatal. Y en eso me parece que hay una tarea impostergable ahora cuando estamos saliendo de la pandemia. Era una tarea para hacer al comienzo del gobierno, no se la ha puesto en marcha, se fue una parálisis total la pandemia, pero tiene que ver con una sensibilidad. No es una cuestión de reforma administrativa burocrática, es una cuestión de dónde ponemos la mirada y qué nos importa esa mirada. Porque a mí me pasa y a muchos compañeros y compañeras les pasa en la gestión de la cosa pública que no es una cuestión a veces de falta de recursos o de falta de un marco legal general. Es una cuestión de cómo se pone en marcha y se movilizan esos recursos que están previstos en el presupuesto, cómo se lo hace rápido, cómo se lo destraba, cómo se lo encamina de una manera adecuada. Hay demasiada comodidad en la gestión de la cosa pública, hay demasiado conformismo, hay demasiado confort. No hay idea de la urgencia. Si no trabajamos urgentemente en cerrar las brechas de habilidades entre las personas, en cerrar las brechas en la concentración de la tecnología, en regular los mercados laborales que están cambiando por el avance tecnológico, las desigualdades van a seguir profundizándose. También creemos que hay que despertar vocaciones tecnológicas en todos, incluso hay que trabajar con los docentes para mejorar sus competencias tecnológicas y sus capacidades de generar estas vocaciones en los chicos. Y hay otra cuestión que nos parece importante que tiene que ver con empezar a monitorear de cerca el cambio tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo y la educación. Así que nosotros estamos trabajando con esta agenda, que no es la única, por supuesto. Ahora el Ministerio de Educación está muy, muy preocupado por recuperar a aquellas personas a los chicos que se cayeron del sistema educativo durante la pandemia y ha hecho de esto un eje en sí mismo, pero también estamos pensando en repensar el secundario, que el secundario es un nivel educativo que está dejando muchos
caídos, ¿no? Más allá de la pandemia. Es un nivel educativo que no está conteniendo a todos, que ni siquiera está abordando al sujeto que hoy está que transita por allí, y tiene que ver quizás con una interpretación o una no interpretación de cuál es el sujeto. El sujeto ha cambiado, vivimos en un mundo digital, los chicos tienen muchas competencias que hay que poder poner en valor. Bueno, el sistema educativo, y sobre todo en el nivel secundario, no es el único que está en jaque mate, diría yo, pero es el que quizás tiene los peores indicadores y es el que claramente no está conteniendo a nadie. Yo creo que nadie nos quiere ver a nosotros. Aunque saben muchos trabajadores que son muy pocos y somos, si vos querés, la proyección de lo que les puede pasar en poco tiempo con la tecnocratización, con la desaparición de trabajos y formas. ¿Cómo atacamos eso? ¿Cómo hacemos para que no se amplíe? Me gusta que se haya tocado el tema de volver al campo, porque Argentina tiene poca población rural, 7-8%, y cada vez va a haber menos, cada vez más máquinas, pero con menos gente, con menos pueblo dentro trabajando, y eso me parece que tiene que ser una política pública de generar justamente eso, ¿no? Arraigo rural para que se siga evitando que la gente venga a poblar los barrios, las villas miserias, generando, solicitud de trabajo, cuando en el campo, tranquilamente, yo nací, viví en el campo y nos proveemos nuestro alimento, nos generamos nuestro alimento. Y además somos una alternativa más para justamente proveer alimentos y que no dejemos eso en las manos de las grandes empresas solamente, ¿no? Una de las cosas que venimos escuchando desde el principio, que empezamos con los conversatorios de la Argentina pospandemia, es la necesidad de una planificación integral, armónica, que empiece desde las y los últimos. La planificación exige, como me parece a mí, como una lectura de quiénes somos y una conducción integral que abarque todos los temas, que abarque todas las dimensiones. Me parece que ese problema local de la implementación en lo chiquito también se corresponde con un problema en lo macro. Me da la impresión como... Creo que la intelectualidad tiene que empezar a mezclarse con lo popular para que realmente llegue la política donde tenga que llegar, porque ahí hay un hueco grande entre... La diferencia es esto, que nuestros cartoneros no vendan el material y que se vayan el viernes a la casa sin plata, a mí no me deja dormir. De cómo se abarca el problema. El problema se abarca de la intelectualidad y no de la vivencia. Entonces, para mí, los equipos de trabajo institucionales tienen que estar... no sé si conducido por la economía popular, pero sí consultado. Gringo, una reflexión. Vos decías antes, el capitalismo nos deja sin la formalidad del trabajo. Sí. No nos deja sin trabajo. Claro. Sí. ¿Un camino es encontrar alguna formalidad del trabajo que ya se está haciendo? Ese sería un camino. Son los derechos laborales, claro, son los derechos. Esa compañera que te dije hace un rato, ¿qué necesita? Por supuesto. Un comedor en condiciones, necesita recibir a la gente de determinada manera, necesita derechos laborales, sus hijos necesitan el salario social complementario, necesitan irse de vacaciones, necesitan un aguinaldo, pero el trabajo ya está haciéndose, no hay ningún invento, y tampoco que nos inventamos el trabajo, digamos, es una definición que teníamos. Nosotros somos creadores, no es un invento, viste, que alguien vino, somos creadores, porque lo colectivo te permite crear. Y esas cosas, para resolver los problemas, es la creatividad del pueblo lo que no se está teniendo en cuenta. Y lo que rompería de cuajo todo el sistema que Gustavo planteaba en relación a cómo es el comportamiento del Estado. Bueno, yo lo que subrayaría es la voluntad de la Fundación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias de ponerse al servicio, ¿no?, de la organización popular, de ponerse a la escucha. Es lo que ha querido hacer de alguna manera como contribución a través de estos conversatorios, ¿no? Hay mucha vida que pelea
por alcanzar dignidad y por alcanzar libertad en los sectores populares, ¿no? Hay muchas respuestas concretas a problemas y entonces se muestran caminos de cómo podría ser la integración sociourbana de los barrios populares, se muestra el camino de cómo abordar las problemáticas de los consumos y los cuidados de las personas. Se muestran caminos de cómo organizarse y a la vez estar en la lucha por sobrevivir, como hacen muchos compañeros y compañeras cartoneros, pero con una conciencia clara de que hay que cuidar la casa común para dársela luego a los hijos y a los nietos. Hay mucha vida que se organiza y eso es lo que nosotros queremos humildemente ayudar para que eso se vea, para que eso entre en la discusión y entre en la discusión pública también. Y creo que puede ser un bien para nuestra patria, ¿no? Necesitamos generar caminos para la fraternidad y la amistad social. Y bueno, nosotros queremos contribuir a eso, ¿no? Hay una agenda también que tiene que ver con lo tecnológico, que a mí me gusta sintetizar el concepto justicia social tecnológica. Hay un debate que es mundial, lo acabamos de ver en el G20, cómo se establece un impuesto a las grandes corporaciones digitales, tecnológicas. Hay un debate que tiene que ver, que no es ajeno a la falta de sensibilidad de nuestras sociedades democráticas, con los algoritmos que fomentan odio, división, polarización, pérdida de atención de lo esencial en nuestros corazones, en nuestra mirada, en nuestras cabezas. Hay un debate abierto a nivel mundial sobre cómo las redes sociales intoxican y nos descentran y nos sacan de la atención de lo importante en nuestras sociedades democráticas. La importancia de incorporar lo digital como herramienta para la inclusión social y para la justicia social en la Argentina. Yo subrayo este tema porque si no hay un falso debate. Pensamos que lo digital solamente viene a excluirnos. Depende de lo que hagamos. Tenemos que convertir a lo tecnológico en una herramienta de inclusión en la Argentina, no de exclusión. Si no hacemos nada, va a acabar una fosa infinita de exclusión, de fractura y de polarización en nuestra sociedad. Si somos capaces de tener una mirada popular de lo digital, tenemos posibilidad de fortalecer el concepto de justicia social. Perón, cuando volvió a Europa y le dio las bases al peronismo en nuestro país, tuvo 3 elementos básicos en la cabeza. Tener buenas estadísticas, como decías. Tener buenas estadísticas. Hoy las estadísticas que tenemos en la Argentina son propias de otra era, no son propias de la era de la que estamos viviendo. Carecen de la herramienta digital y carecen de la estadística de la economía popular. Veía un estudio lindísimo que me mandaba Fabiola, que hizo la UMED con un conjunto de organizaciones, sobre cómo la economía popular contribuye a la riqueza del país. Eso no está registrado en las cuentas nacionales. Está invisibilizado. Gran tarea de la universidad, visibilizar el aporte de la economía popular a la riqueza nacional. Lo segundo que hizo Perón fue la planificación. Ahora, necesitamos una planificación distinta, no es la planificación solamente del Estado, como dice el compañero, es una planificación que escuche lo que está ocurriendo en la Argentina profunda, en la base social profunda, es una planificación participativa, expresiva, es una planificación de otra naturaleza. Y el tercer elemento, el general Perón hablaba de la tecnología como un elemento de integración vinculada a la ecología. Tecnología y ecología no son 2 elementos diferentes, son 2 elementos totalmente integrados. ¿Vamos a salvar el planeta si transformamos nuestro modelo de consumo, nuestras prácticas de consumo, nuestra atención, pero también si somos capaces de unir la tecnología al cambio climático? Bueno, hasta acá. Estamos, la verdad que muy satisfechos de este primer ciclo de conversatorios, podemos decirlo. Han quedado una gran cantidad de afirmaciones muy potentes, muy sentidas, también muchas dudas sobre el rumbo y de eso se trataba. Así que agradecemos a todos, a todas los que nos han ayudado a pensar, los expositores, los compañeros, las compañeras
de las organizaciones, algo que podría ser una síntesis que fue traída en todos los conversatorios. Para decirlo de alguna manera, si empezamos por todos, nunca vamos a llegar a los últimos. Aquí hay un desafío que alguno dijo, una nueva mirada, es un desafío metodológico, es un desafío ético y un desafío político, fundamentalmente. Si empezamos por los últimos, vamos a llegar a todos. Y ese me parece que es una de las síntesis de estos 4 conversatorios tan potentes que hemos pasado con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo en el próximo ciclo. Adiós. Gracias.